El avión tocó el suelo con un golpe, y el corazón de Daniel latió más fuerte. Después de años lejos, finalmente regresaba a casa. El olor a queroseno quemado mezclado con el aire sofocante del aeropuerto debería haber sido un alivio, pero todo lo que sentía era un nudo en el estómago. ¿Seguía siendo el mismo hombre? ¿Su familia seguía siendo la misma? Cuando bajó las escaleras metálicas de la aeronave, sus ojos buscaron ansiosamente entre la multitud. Esperaba encontrar el rostro familiar de su esposa, Laura, y tal vez el de su madre, que siempre decía que estaría allí cuando él regresara. Pero algo estaba mal. Solo había un amigo de la infancia, Marcos, sosteniendo un cartel improvisado con su nombre. Ningún abrazo fuerte de Laura. Ninguna lágrima de alivio de su madre. Solo Marcos, con una sonrisa que parecía más forzada que sincera. «Bienvenido de vuelta, hermano», dijo Marcos, tirando de Daniel para un abrazo rápido y dándole unas palmaditas en la espalda. «¿Dónde está Laura? ¿Mi madre?» La voz de Daniel sonó seca, cargada de expectativa. El amigo desvió la mirada por un segundo antes de responder. «Amigo, muchas cosas pasaron mientras estuviste fuera». El estómago de Daniel se revolvió. Había esperado tanto por ese momento, por ese reencuentro, y ahora sentía que algo sombrío flotaba en el aire. Durante el camino a su casa, el silencio fue solo interrumpido por el ruido del motor y por los recuerdos que se atropellaban en su mente. El miedo empezó a infiltrarse, un tipo diferente al que había experimentado en el campo de batalla. El miedo a la pérdida, al olvido. Al llegar a su casa, notó algo extraño. El jardín parecía bien cuidado, pero la sensación de que ya no era su hogar lo golpeó con fuerza. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Laura, pero no de la manera que él esperaba. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera llorado durante días. «Volviste». Su voz era un susurro, cargado de algo que él no podía descifrar. Daniel dejó la mochila en el suelo y dio un paso adelante, esperando sentir ese alivio que había imaginado tantas veces en sus peores momentos en el campo de batalla. Pero todo lo que recibió fue una mirada dudosa. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando a su alrededor. Fue entonces que notó. En la repisa sobre la chimenea había una foto de él y Laura, pero al lado había otra foto. Una que no debería estar allí. Una que hizo que su sangre se helara. Su hermano menor, Cayo, estaba en la foto, junto a Laura y un niño pequeño que no reconocía. Daniel parpadeó, el corazón martillando en su pecho. «¿Quién es ese chico?». Laura abrió la boca para hablar, pero dudó. Sintió que la respuesta podría destruirlo todo. «Él es tu hijo, Daniel». El tiempo se detuvo. El aire fue arrancado de sus pulmones como si le hubieran disparado. Parpadeó, sintiendo el peso de la revelación aplastarlo. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? ¿Había estado fuera tanto tiempo y nadie le dijo nada? Pero algo peor surgió en su mente. Si ese niño era su hijo, ¿por qué nadie lo esperaba en el aeropuerto? ¿Por qué su madre no estaba allí? ¿Por qué su hermano parecía haber tomado su lugar? Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que conocía, todo por lo que había luchado para regresar, tal vez nunca había existido de la manera que imaginaba. Daniel sintió un calor subir por su pecho, una mezcla de shock y rabia. El niño tenía alrededor de 4 años. El cálculo golpeó de inmediato. Nació mientras Daniel aún estaba en servicio. Pero, ¿por qué nadie le dijo? ¿Por qué Laura no escribió, no llamó, no dio ninguna señal? Miró a la mujer que amaba, intentando encontrar alguna explicación en sus ojos. Pero ella desvió la mirada, apretando los dedos con nerviosismo. «Quería contarte, Daniel, pero las cosas se complicaron». «¿Complicadas?». Dio un paso adelante, la voz temblorosa. «¿Te diste cuenta de que estabas embarazada y no me dijiste? ¿Por qué?». Laura respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. «No fue tan simple. Intenté. Pero tu madre». Daniel sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué pasa con mi madre?». Laura dudó por un segundo antes de soltar la bomba. Ella pidió que no se lo dijera. El mundo de Daniel giró. ¿Su propia madre pidió que Laura ocultara algo tan importante de él?
¿Su hijo? Eso no tiene sentido. Su voz salió más alta de lo que pretendía. Mi madre nunca haría eso. Ella. Pero entonces recordó. Las llamadas cada vez más cortas. Los mensajes ignorados. La voz cansada de ella, siempre desviándose de preguntas sobre Laura. La sensación de que algo estaba muy mal ahora se volvía insoportable. Laura limpió una lágrima solitaria que recorrió su rostro. Yo era joven, estaba asustada. Tu madre me dijo que sería mejor esperar, que tú necesitabas concentrarte en la guerra, no en una familia que nunca podrías ver. No sabía qué hacer. Daniel pasó la mano por su rostro, tratando de procesar eso. ¿Y mi hermano? ¿Dónde entra él en esto? El silencio de Laura fue como un puñetazo en el estómago. Cuando me quedé sola, Cayo, él me ayudó. Siempre estuvo cerca. Y después de que su madre... Se detuvo abruptamente. ¿Después de que mi madre qué? Daniel casi gritó, su paciencia agotándose. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Ella murió, Daniel. Hace 2 años. El suelo desapareció debajo de él. El último recuerdo que tenía de su madre era la última videollamada, en la que ella parecía cansada, pero sonrió y dijo que estaba bien. 2 semanas después, sus mensajes desaparecieron. Pensó que era solo un distanciamiento natural, pero ahora se daba cuenta de que nadie quiso contarle la verdad. Un nudo subió por su garganta. ¿Cómo sucedió eso? Laura sollozó, tratando de mantener la compostura. Tuvo un derrame. Fue todo muy rápido. Daniel sintió un peso abrumador en el pecho. No estuvo allí. No pudo despedirse. No pudo sostener su mano. Pero había más. Miró a Laura, a la casa que antes era suya y ahora parecía un lugar extraño. Entonces, mientras yo estaba en la guerra, mi madre murió, tú tuviste a mi hijo y mi hermano se encargó de todo. El silencio de ella fue la confirmación que no quería. La sangre hirvió. La guerra era una cosa. Pero esto era personal. Y Daniel no saldría de allí sin todas las respuestas. El pecho de Daniel subía y bajaba rápidamente. La casa que dejó atrás ya no era la misma. La mujer que amaba tenía un secreto que lo destruyó. Y lo peor de todo, su propio hermano estuvo allí todo ese tiempo, al lado de Laura y del hijo que ni siquiera sabía que existía. Cerró los puños, tratando de contener la rabia que pulsaba dentro de él. ¿Dónde está Cayo?, preguntó, su voz cargada de un peso sombrío. Laura dudó. Está en el taller. Después de que tu madre murió, él asumió el negocio familiar. La furia de Daniel creció aún más. Su madre siempre soñó que él volvería para continuar el legado de la familia, pero ahora todo estaba en manos de su hermano. El mismo hermano que vivió cada momento importante que él perdió. Sin decir nada más, Daniel salió por la puerta, ignorando los llamados de Laura. Cruzó la calle, con pasos pesados de rabia. El taller que antes perteneció a su padre y luego a su madre ahora era de Cayo. Cuando empujó la puerta de hierro, el olor a aceite y grasa llenó sus fosas nasales. Y allí estaba él. Cayo levantó la vista del motor de un auto cuando escuchó el ruido. Su rostro se volvió pálido al ver a Daniel parado allí, con la mandíbula tensa y los ojos llenos de furia. Daniel limpió sus manos en un trapo y trató de forzar una sonrisa. «Amigo, has vuelto». Daniel no respondió. Solo permaneció allí, mirando al hombre que una vez llamó hermano. El silencio pesaba como plomo entre ellos. ¿Quieres contarme algo, Cayo? ¿O necesito descubrir todo por mi cuenta? La sonrisa de Cayo desapareció. Miró a su alrededor, como si buscara una salida. No sé de qué hablas, ¿no sabes? Daniel dio un paso adelante. Entonces no sabes que mi madre murió hace 2 años y nadie pensó que yo debería saberlo. ¿No sabes que tengo un hijo y nadie me lo dijo? Cayo tragó en seco. Mira, amigo, no fue mi decisión, pero estuviste aquí. Daniel explotó, su voz resonando en el taller. Estuviste a su lado cuando más te necesitaba. Estuviste con Laura. Estuviste con mi hijo mientras yo arriesgaba mi vida en un desierto al otro lado del mundo. Cayo bajó la cabeza, respirando hondo.
Solo quería ayudar. ¿Ayudar? ¿O tomar lo que era mío? El silencio fue la única respuesta. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él. El lazo que tenía con su hermano, la confianza, la idea de que podría volver a casa y encontrar algo familiar, todo se estaba desmoronando. Estuviste a su lado todo este tiempo, dijo Daniel, su voz ahora más fría. Y ahora necesito saber. Se acercó, con la mirada fija en la de su hermano. Te enamoraste de ella, ¿verdad? Cayo cerró los ojos por un momento, como si esa pregunta fuera un golpe que ya esperaba. Y cuando finalmente miró a Daniel de nuevo, su expresión lo dijo todo. La verdad estaba allí. Daniel no necesitaba escuchar las palabras. Ya lo sabía. Su propio hermano amaba a Laura. Y tal vez, solo tal vez, nunca tuvo la intención de devolver a la familia a quien realmente pertenecía. El corazón de Daniel latía con fuerza contra su pecho. Ya había enfrentado lo peor que la guerra podía ofrecer, pero nada lo preparó para esto. La traición, el silencio, la mirada culpable de Cayo. El aire del taller parecía más denso, como si cada recuerdo allí dentro estuviera en su contra. ¿Estuviste con ella?, preguntó Daniel, la voz cargada de una amenaza silenciosa. Cayo parpadeó varias veces, respirando hondo. No, respondió, firme. Pero lo quise. Fue suficiente para que la sangre de Daniel hirviera. En un impulso, avanzó contra su hermano, agarrándolo por el cuello de la camisa. ¿Lo quisiste? Su voz era un gruñido. Mientras yo me arrastraba por la arena caliente, sin saber si volvería a casa, ¿tú estabas aquí queriendo a mi mujer? Cayo no reaccionó. No se defendió. Simplemente mantuvo la mirada fija en su hermano, como si estuviera listo para aceptar cualquier castigo. Yo nunca la toqué, Daniel, murmuró. Pero estuve allí cuando ella me necesitó. Cuando tu madre murió, ella se quedó sola. Hice lo que tú debiste haber hecho. El puñetazo llegó antes de que Daniel pudiera contenerse. El impacto hizo que Cayo cayera hacia atrás, derribando una estantería de herramientas. El silencio que siguió fue pesado. Cayo se pasó la mano por la comisura de la boca, limpiando la sangre. Luego, sonrió de lado, una sonrisa triste. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que dejara a Laura sola? ¿Que ignorara a tu hijo? Daniel apretó los puños. Quería que recordaras lo que significa ser mi hermano. Cayo bajó la cabeza. Siempre he sido tu hermano, Daniel. Pero también soy humano. Daniel sintió como la ira se transformaba en algo diferente. Un nudo en la garganta, una presión en el pecho. Quería odiarlo. Quería gritar, romper todo a su alrededor. Pero, en el fondo, una parte de él sabía que Cayo no estaba mintiendo. No le robó a Laura. Simplemente estuvo allí cuando Daniel no pudo estar. Y eso era lo que más dolía. Sin decir nada más, Daniel dio la espalda y salió del taller, sintiendo que, aunque había ganado tantas batallas, esta era la única que tal vez nunca podría ganar. Pero una cosa era segura, no dejaría que eso terminara allí. Aún había algo que necesitaba hacerse. Necesitaba hablar con Laura. Necesitaba saber toda la verdad. Daniel caminaba de regreso a casa con pasos pesados, cada uno cargando el peso de las revelaciones de ese día. La ira ya no era tan explosiva, sino un fuego frío que ardía por dentro. Necesitaba mirar a los ojos de Laura y escuchar la verdad salir de su boca. Cuando entró por la puerta, la encontró sentada al borde del sofá, los dedos entrelazados en su regazo, la mirada perdida en el suelo. En cuanto lo vio, se levantó de un salto. ¿Fuiste a hablar con Cayo? Daniel no respondió de inmediato. Solo la observó, tratando de ver más allá de la culpa, más allá del miedo. Quiero saber la verdad. Toda ella. Sin excusas, sin rodeos. Laura respiró hondo y asintió. Todo comenzó cuando tu madre se enfermó, dijo, con la voz entrecortada. Ella no quería que supieras. Dijo que contarte solo haría todo peor, que te pondría en peligro. Daniel frunció el ceño. ¿En peligro? Laura lo miró con pesar. Ella pensaba que, si supieras, perderías el enfoque, que intentarías regresar, y eso te mataría.
Daniel sintió un apretón en el pecho. Su madre siempre fue fuerte, siempre protegió a la familia por encima de todo. ¿Pero esconder algo así de él? ¿Y mi hijo?, preguntó, tragando en seco. Laura dudó por un instante, pero luego se forzó a continuar. Cuando descubrí que estaba embarazada, te escribí varias veces. Pero tu madre interceptaba las cartas. Daniel sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué? Ella pensaba que no necesitaba saber. Dijo que, si supieras, te sentirías culpable por no estar aquí. Que si la distracción era suficiente para matarte, nunca se perdonaría. La cabeza de Daniel daba vueltas. Siempre supo que su madre haría cualquier cosa para protegerlo. ¿Pero esto? Laura se secó una lágrima de la cara. Cuando tu madre murió, Cayo fue quien me ayudó. Estaba sola, con un bebé recién nacido, y él fue la única persona que quedó. Daniel cerró los ojos por un momento. Parte de él quería creer que todo eso tenía sentido. Que Cayo y Laura nunca lo traicionaron, que todo no era más que un terrible error, decisiones tomadas en medio del desespero. Pero, al mismo tiempo, el sentimiento de pérdida era abrumador. Perdió momentos que nunca podría recuperar. El primer llanto del hijo. Sus primeros pasos. Las primeras palabras. Y lo peor, su madre se fue sin que él pudiera decir adiós. Cuando abrió los ojos, vio a Laura esperando una respuesta. Pero él no tenía ninguna. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió por la puerta. Necesitaba aire. Necesitaba entender quién era ahora. Porque el hombre que partió a la guerra ya no era el mismo que volvía a casa. Y quizás nunca más lo fuera. Daniel caminó sin rumbo por las calles vacías del pequeño pueblo que una vez llamó hogar. Las luces de los postes proyectaban sombras largas, y el viento frío de la noche parecía llevar el peso de la verdad que acababa de descubrir. Miró sus manos, aún temblando de ira y frustración. Todo lo que pensó que conocía se estaba desmoronando. Su madre, la mujer que siempre lo protegió, lo traicionó de una manera que nunca imaginaría. Su hermano, la persona con quien creció, asumió el papel que debería ser de él. Y Laura. Laura cargó todo sola. Sintió un nudo en la garganta. No importaba el motivo, no importaba quién quiso protegerlo o quién pensó que estaba haciéndolo mejor. El hecho era uno solo. Él perdió. Perdió momentos. Perdió la oportunidad de sostener a su hijo en brazos al nacer, perdió a su madre sin despedirse. La guerra le robó más que sangre, sudor y lágrimas. Le robó su tiempo. ¿Y ahora? ¿Qué hacía? ¿Cómo recomenzar? Su instinto gritaba para huir, para alejarse de todo eso. Pero sabía que no podría. Ya no era solo un soldado volviendo a casa. Era un padre. El pensamiento le golpeó fuerte. Nunca supo cómo era ser padre. Su propio padre nunca estuvo cerca. Pero ahora, un niño pequeño, su propia sangre, estaba creciendo sin siquiera saber quién era él de verdad. Daniel cerró los ojos, respirando hondo. Era hora de conocerlo. Era hora de enfrentar lo que realmente importaba. Dio media vuelta y caminó de regreso a casa, esta vez sabiendo exactamente lo que necesitaba hacer. No podría cambiar el pasado. Pero podría decidir qué tipo de futuro tendría con su hijo. Y nada, ni su hermano, ni las decisiones de su madre, ni el tiempo que se perdió, nada le quitaría eso. Daniel caminó sin rumbo por las calles vacías del pequeño pueblo que un día llamó hogar. Las luces de los postes proyectaban sombras largas, y el viento frío de la noche parecía cargar el peso de la verdad que acababa de descubrir. Miró sus manos, aún temblando de ira y frustración. Todo lo que pensó que conocía se estaba desmoronando. Su madre, la mujer que siempre lo protegió, lo traicionó de una manera que jamás imaginaría. Su hermano, la persona con quien creció, asumió el papel que debía ser suyo. Y Laura. Laura cargó todo sola. Sintió un nudo en la garganta. No importaba el motivo, no importaba quién quiso protegerlo o quién pensó que estaba haciéndolo mejor. El hecho era uno solo. Él perdió. Perdió momentos. Perdió la oportunidad de sostener a su hijo en brazos al nacer. Perdió a su madre sin despedirse.
La guerra le robó más que sangre, sudor y lágrimas. Le robó su tiempo. ¿Y ahora? ¿Qué hacía? ¿Cómo recomenzar? Su instinto gritaba para huir, para alejarse de todo eso. Pero sabía que no podría. Ya no era solo un soldado volviendo a casa. Era un padre. El pensamiento le golpeó fuerte. Nunca supo cómo era ser padre. Su propio padre nunca estuvo cerca. Pero ahora, un niño pequeño, su propia sangre, estaba creciendo sin siquiera saber quién era él de verdad. Daniel cerró los ojos, respirando hondo. Era hora de conocerlo. Era hora de enfrentar lo que realmente importaba. Dio media vuelta y caminó de regreso a casa, esta vez sabiendo exactamente lo que necesitaba hacer. No podría cambiar el pasado, pero podría decidir qué tipo de futuro tendría con su hijo. Y nada, ni su hermano, ni las decisiones de su madre, ni el tiempo que se perdió, nada le quitaría eso. El silencio de la habitación fue llenado solo por el sonido de la respiración suave del niño. Daniel permaneció allí, sentado al borde de la cama, sintiendo el peso de esas palabras simples: «Puedes quedarte aquí conmigo». Nunca imaginó que, después de todo, sería tan fácil romper la barrera que lo separaba de su hijo. Pero, al mismo tiempo, sabía que eso era solo el comienzo. El niño se recostó nuevamente, abrazando el osito contra su pecho. Sus ojos comenzaron a pesar, y en pocos minutos ya respiraba despacio, dormido. Daniel se quedó allí, observándolo, grabando cada detalle en su mente, como si intentara recuperar los años perdidos. La guerra le enseñó muchas cosas: disciplina, resistencia, coraje. Pero nada lo preparó para ese momento. Para la paz silenciosa de ver a su hijo dormir. Lentamente, se levantó, cubrió al niño con la manta hasta los hombros y salió de la habitación. En el pasillo, encontró a Laura. Ella lo observaba con los brazos cruzados, una expresión indescifrable en el rostro. «A él le gustaste». La voz de ella era suave, casi un susurro. Daniel asintió, pasando las manos por su rostro. «Ni siquiera sé lo que estoy haciendo», confesó. «No sé cómo ser padre». Laura sonrió ligeramente, pero había tristeza en sus ojos. «Nadie sabe, Daniel. Se aprende». Él la miró por un largo momento, tratando de entender sus propios sentimientos. Aún dolía saber que ella le ocultó todo. Aún dolía saber que Cayo estuvo a su lado cuando él no pudo. Pero, en ese instante, se dio cuenta de que nada de eso importaba más que lo que realmente estaba en juego: el futuro. «Quiero estar aquí para él», dijo con firmeza. «Quiero ser parte de su vida». Laura asintió, mordiendo su labio inferior. «Entonces, quédate». Daniel respiró hondo. Por primera vez desde que volvió, sintió que tenía una elección real. Y ya sabía cuál sería. El pasado no podría ser cambiado. Pero el futuro. El futuro apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron una prueba para Daniel. Cada mañana, se despertaba sintiendo como si estuviera pisando un territorio desconocido, un campo de batalla diferente del que conocía. Mas, esta vez, las armas eran reemplazadas por pequeños gestos: preparar el café, escuchar atentamente las palabras del hijo, aprender su rutina. Él intentaba ajustarse al nuevo mundo en el que había regresado. Pero el pasado aún pesaba sobre sus hombros. Cierta mañana, mientras observaba al hijo jugar en el patio, sintió que alguien se acercaba. «¿Estás realmente decidido a quedarte?». La voz de Cayo rompió el silencio. Daniel no desvió la mirada del niño. «Sí». Cayo suspiró, cruzando los brazos. No esperaba que fuera diferente. Daniel se giró lentamente para encararlo. «¿Realmente pensaste que me iría de nuevo?». Cayo sostuvo la mirada. «No. Pero creo que aún no entiendes que las cosas ya no son las mismas». La tensión entre los dos creció. «Sé que no lo son», respondió Daniel, su voz firme. «Pero eso no significa que no pueda recuperar lo que es mío». Cayo rió de medio lado, sin humor. «¿Y qué exactamente crees que es tuyo, Daniel?». Daniel respiró hondo. «Mi familia». El hermano soltó un suspiro y se pasó la mano por el cabello. «Tienes razón», dijo, por fin. «Él es tu hijo. Pero,
te guste o no, yo también formé parte de su vida. Daniel sintió que la sangre le subía, pero se contuvo. No estoy aquí para borrar nada, Caio. Estoy aquí para ser su padre. Caio asintió lentamente, pero su mirada seguía cargada de algo que Daniel no podía descifrar. Entonces, espero que estés listo. Porque esta vida no es tan simple como parece. Daniel sostuvo la mirada de su hermano por un instante antes de volverse nuevamente hacia su hijo. He estado en la guerra, Caio. Creo que puedo manejar esto. Pero, en el fondo, sabía que esta batalla era diferente a cualquier otra. Y la mayor lucha de su vida apenas comenzaba. Los días se convirtieron en semanas, y Daniel se dio cuenta de que, de todas las batallas que había librado, esa era la más difícil. No porque involucrara disparos, explosiones o estrategias militares, sino porque involucraba algo que nunca aprendió a manejar: sentimientos. Cada momento con su hijo era una mezcla de alegría y culpa. Alegría por finalmente estar allí, viendo al niño crecer. Culpa por haber perdido tanto tiempo. Intentaba compensar. Se despertaba temprano para preparar el desayuno, ayudaba a vestir al niño para la escuela, veía los dibujos animados que no entendía. Pero, en el fondo, sentía que todo eso aún no era suficiente. Cierta noche, mientras acostaba a su hijo, el niño lo miró con curiosidad. ¿Te irás de nuevo? La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. Se arrodilló al lado de la cama, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No, dijo con firmeza. Nunca más me iré. El niño pareció pensar por un momento, luego sacudió la cabeza. Pero mamá dijo que tuviste que irte antes. Daniel respiró hondo. Sí, tuve que hacerlo. Pero ahora estoy aquí. El niño no respondió de inmediato. Solo extendió su pequeña mano y tomó la de Daniel. Entonces, ¿prometes? El pecho de Daniel se apretó. Nunca había roto una promesa en su vida. Pero sabía que esa, más que cualquier otra, era la más importante. Prometo. El niño sonrió levemente y cerró los ojos. Pocos minutos después, ya dormía. Daniel se quedó allí un rato, observando al hijo respirar tranquilamente. La guerra le enseñó que algunas promesas no pueden cumplirse. Pero esta la protegería con todo lo que tenía. Cuando salió de la habitación, encontró a Laura apoyada contra la pared del pasillo. Se está acostumbrando a ti, dijo ella, con una pequeña sonrisa. Daniel asintió. Yo también me estoy acostumbrando a él. Laura inclinó la cabeza, observándolo con una mirada que él conocía bien. Estás tratando de cargar toda esa culpa solo, ¿verdad? Daniel desvió la mirada. No es culpa. Es solo difícil. Laura suspiró y cruzó los brazos. Lo sé. Pero no necesitas cargar eso solo. Él levantó los ojos hacia ella. Lo sé. Y, por primera vez, tal vez estaba comenzando a creerlo. Los días se fueron convirtiendo en una rutina. Poco a poco, Daniel comenzó a sentirse parte de ese mundo que, por tanto tiempo, le había sido negado. El hijo ya no extrañaba su presencia. Por el contrario, comenzaba a buscarlo para jugar, hacer preguntas o simplemente sentarse a su lado mientras veía televisión. Pero a pesar de esa aparente normalidad, Daniel sabía que aún había una sombra que se cernía sobre él. Una presencia que, por más que intentara ignorar, no podía ser borrada. Caio. La relación entre los dos seguía tensa. No había más peleas o discusiones directas, pero un silencio cargado de todo lo que quedó sin decir. Hasta que, una tarde, surgió la oportunidad de acabar con eso. Daniel estaba en el patio, cortando leña, cuando escuchó pasos detrás de él. Se volvió y vio a Caio, parado con las manos en los bolsillos. Necesitamos hablar, dijo el hermano. Daniel dejó caer el hacha y asintió. Estoy escuchando. Caio respiró hondo. No quiero pelear contigo, Daniel. Sé que me culpas por lo que pasó, pero la verdad es que solo hice lo que creí correcto. Daniel cruzó los brazos. Lo que creíste correcto fue ocultarme que tenía un hijo. Caio pasó la mano por su rostro, impaciente. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que no me sentí culpable?
Pero vi a Laura sufriendo, vi a tu madre muriendo sin saber cómo decírtelo. Estuve aquí, lidiando con todo, mientras tú estabas a medio mundo de distancia. La ira de Daniel creció, pero se forzó a respirar profundo. ¿Y nunca pensaste que merecía saber? ¿Qué podría haber encontrado la manera de volver? Cayo entrecerró los ojos por un momento, luego miró directamente a su hermano. No podías volver, Daniel. Lo sabes. Y si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías dejado todo? ¿Desertado? El silencio cayó entre ellos. Y, en ese instante, Daniel percibió la verdad. Cayo no era el enemigo. Solo era un hombre que intentó mantener las cosas en pie cuando todo se estaba desmoronando. Daniel suspiró, pasando la mano por su cabello. No sé, Cayo. Pero debería haber tenido la oportunidad de decidir. El hermano asintió lentamente. Lo sé. Fue el primer momento real de entendimiento entre los dos. Aún había dolor, aún había heridas abiertas, pero al menos ahora había algo más. Tal vez no pudieran volver a ser como antes, pero podrían intentar seguir adelante. Y, por primera vez, Daniel se dio cuenta de que esa era una batalla que no necesitaba ganar solo. Los días que siguieron fueron diferentes. Algo había cambiado en el aire. Daniel todavía sentía el peso del pasado, pero, por primera vez, no lo cargaba todo solo. La relación con su hijo se volvió más fuerte. Ahora, el niño corría hacia él cada mañana, le tomaba la mano para jugar y contaba historias sobre sus días en la escuela. Gestos pequeños, pero que significaban el mundo para Daniel. Con Laura, la barrera invisible que existía entre ellos comenzó a ceder. No era como antes, pero había comprensión, respeto y tal vez algo más. Y con Cayo, aunque las heridas aún estuvieran allí, el pesado silencio fue reemplazado por un entendimiento velado. Daniel sabía que nunca podría recuperar los años que perdió. Nunca podría estar allí en el nacimiento de su hijo, nunca podría sostener a su madre por última vez. Pero podría asegurarse de que el futuro fuera diferente. Esa noche, sentado en la terraza, mirando el cielo estrellado, sintió un pequeño cuerpo acurrucarse a su lado. El hijo. ¿Estás triste, papá? Su voz era un susurro. Daniel miró al niño y sonrió, acercándolo a él. No. Solo estoy pensando. ¿En qué? Daniel miró hacia la casa, hacia la vida que estaba reconstruyendo. En lo agradecido que estoy por estar aquí contigo. El niño sonrió y apoyó su cabeza en el hombro del padre. Yo también, papá. En ese momento, Daniel se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía algo invaluable. Una segunda oportunidad. Y no la desperdiciaría.